Mi suegra trajo un pastel con el nombre de la ex de mi esposo a mi cumpleaños culpando a la costumbre, pero me levanté en pleno cumpleaños de mi suegra con los nombres de las amantes de su esposo. Siempre pensé que lo más difícil del matrimonio sería adaptarme a los hábitos de Javier, su forma de dejar la ropa tirada, su obsesión por revisar el correo los domingos, pero no. Lo difícil fue su madre. Carmen era de esas mujeres que llegan a cualquier lugar como si fuera suyo, hablaba fuerte, opinaba de todo y tenía la extraña costumbre de recordar en voz alta lo bien que cocinaba la ex de su hijo. Yo intentaba mantener la calma. Crecí escuchando que una buena nuera no responde, sonríe y aguanta. Así que eso hacía. Durante los primeros años, me limité a sonreír y servir más vino cada vez que Carmen me corregía delante de todos. No, Laura, el arroz no se hace así, qué pena que no tengas el toque de Clara, o tu marido siempre fue exigente, hija, acostúmbrate. Javier, por su parte, se encogía de hombros. Ya la conoces, es así, me decía. Y sí, la conocía, pero no me resignaba a normalizar la falta de respeto. A veces pensaba que lo hacía por inseguridad, otras que simplemente disfrutaba de sentirse superior. Tenía esa mirada que pesa más que las palabras, fría, calculadora, como si midiera el efecto de cada gesto. Cada domingo en su casa era una pequeña prueba de resistencia, comentarios pasivo-agresivos, comparaciones con la familia de ella, indirectas disfrazadas de consejos. Yo no quería guerras familiares. Había crecido en un hogar donde los silencios duraban años, y juré no repetirlo. Pero con Carmen, el silencio no era paz, era permiso. Empecé a notar un patrón. Cada vez que Javier y yo teníamos un buen momento, aparecía un detalle de su madre para opacarlo. Un comentario, un recordatorio, una visita inesperada. Y entonces llegó mi cumpleaños. Javier había organizado una cena sencilla, solo familia y un par de amigos. Había flores, buena música y por un momento creí que sería una noche tranquila. Hasta que la puerta se abrió y entró Carmen, con su sonrisa teatral y una caja blanca entre las manos. ¡Sorpresa!, gritó. El pastel era enorme, decorado con flores de azúcar y un texto escrito con cuidado. Para Javier y Clara. Sentí que el aire se detenía. Carmen se llevó la mano al pecho, fingiendo inocencia. Ay, hija, es una costumbre familiar. Siempre celebramos los amores del pasado con humor. Risas incómodas, miradas esquivas. Yo sonreí, solo porque no confiaba en mi voz. Esa noche nadie habló del pastel, pero todos lo recordaron. Y mientras lavaba los platos, lo entendí con absoluta claridad. No había sido un error, había sido un mensaje. Lo que Carmen no sabía era que también había comenzado el mío. Nunca había sentido tanto silencio en una habitación llena de gente. Las luces del comedor seguían encendidas, la música sonaba baja, pero nadie se movía. Todos miraban el pastel como si fuera una bomba a punto de explotar. Carmen se acomodó el cabello, satisfecha, fingiendo sorpresa. «¿Qué pasa? ¿No os hace gracia?», dijo con ese tono que usaba cuando sabía que había ido demasiado lejos. Mi suegro tosió para romper la tensión. Mi cuñada fingió revisar el móvil. Javier se acercó a mirar el pastel, leyó el nombre y su cara cambió de color. «Clara», murmuró. «Mamá, ¿qué es esto?». Ella sonrió, teatral. «Una broma, hijo, ¿no recuerdas? Clara siempre te hacía ese bizcocho de almendras. Pensé que te haría ilusión». Yo seguía inmóvil. Escuchaba sus palabras, pero en mi cabeza solo resonaba una frase: es una costumbre familiar. ¿Costumbre? Como si humillarme fuera parte del protocolo. Intenté mantener la compostura. Serví café, corté el pastel, fingí que no pasaba nada. Pero la incomodidad era tan densa que casi podía olerla. Cuando Javier intentó calmarla, Carmen se ofendió. «Dios mío, qué exagerados sois. Si no se puede ni hacer una broma en esta casa». Después miró directamente hacia mí, con esa sonrisa venenosa que solo alguien experimentado en manipular puede sostener. «Laura, cariño, no te lo tomes tan en serio. Clara es historia. Tú eres el presente». Lo dijo con esa entonación que convierte una frase amable en una puñalada. Respondí con una sonrisa seca, sin devolver palabra.
Porque lo que Carmen no entendía era que a veces el silencio no es debilidad. Es observación. Durante el resto de la noche me limité a mirar cómo disfrutaba de su pequeño espectáculo, contaba anécdotas del pasado, se reía demasiado fuerte, se servía más vino del necesario. Yo fingía que escuchaba, pero en realidad contaba segundos. Cada frase suya era una prueba, cada gesto un recordatorio de que el respeto, en esa familia, se concedía solo a quien imponía miedo. Cuando los invitados se fueron y la puerta se cerró, Javier suspiró. Perdón por mi madre. No sé en qué estaba pensando. Respondí sin mirarlo. Si lo sabes. En sí misma. Esa noche dormí poco. Repasé cada palabra, cada risa, cada mirada esquiva. No sentía rabia. Sentía algo más frío, más firme. Por primera vez, no quería que Carmen me aceptara. Quería que se mirara al espejo y no le gustara lo que veía. A la mañana siguiente, mientras recogía los restos de la fiesta, encontré una servilleta manchada con un trozo de azúcar glass. Al limpiarla, vi que tenía escrita una palabra, probablemente con un tenedor, Clara. Sonreí. Era casi poético. La firma perfecta de una guerra que ella misma acababa de declarar. Esa fue la última vez que me quedé callada. No lo sabía aún, pero ese pastel, su pastel, se convertiría en su peor recuerdo. No dije nada esa noche. Pero algo en mí se rompió para siempre. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. Carmen no llamó. Ni mensajes, ni visitas, ni ¿cómo estás, hija? Y aunque Javier lo agradecía, yo sabía que ese silencio no era paz, era la respiración antes del próximo ataque. El jueves por la tarde, mientras hacía la compra, me crucé con Marisol, la vecina de enfrente. Me saludó con esa sonrisa incómoda que usan las personas cuando ya saben algo que tú no. Laura, cariño, vaya fiesta la del sábado. Me enseñaron el vídeo, qué risa lo del pastel. Me quedé helada. ¿Qué vídeo? Ah, ¿no lo sabes? Tu suegra lo compartió en el grupo del barrio. Dijo que tienes un gran sentido del humor. Noté cómo la sangre me subía a la cabeza. No era solo una broma cruel. Era una humillación pública. Me despedí rápido y volví a casa, con el corazón golpeando en el pecho. Cuando Javier llegó, le pregunté si su madre le había dicho algo. Sí, respondió distraído, me mandó el vídeo. Dice que exageramos, que fue divertido. No podía creerlo. ¿Y tú, también te ríes? Laura, no empieces. Si le das importancia, le estás dando poder. Esa frase me dolió más que el pastel. Porque en su intento de no crear conflicto, Javier me dejaba sola en el campo de batalla. Y entendí que, si quería recuperar el control, tendría que hacerlo yo. Esa noche, mientras él dormía, me senté en el sofá con una copa de vino. Revisé el grupo del barrio. El vídeo estaba allí, Carmen riendo, mostrando el pastel, diciendo en voz alta. Mira qué detalle para mi nuera. Así recordamos a las que cocinaban mejor. Los comentarios eran un festival de emojis y risas. Yo observaba la pantalla como quien estudia a un enemigo. No sentí rabia. Sentí claridad. La humillación, cuando se entiende, deja de doler y empieza a instruir. Carmen no buscaba aceptarme, buscaba posicionarse encima. Y por primera vez, vi el patrón completo, su costumbre familiar era mantener a todos bajo su control. A mí, me había subestimado. Pasé los días siguientes con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Fui amable, cortés, incluso servicial cuando nos vimos en una comida de domingo. Ella hablaba como siempre, opinando de todo, riéndose más fuerte que nadie, sin sospechar que yo ya había decidido mi próxima jugada. Cuando nos despedimos, me abrazó y susurró. ¿Ves? No fue para tanto. Yo sonreí y respondí. Tienes razón. Todo depende del punto de vista. Mientras se alejaba hacia su coche, pensé que tal vez por fin había entendido cómo funcionaba con Carmen. Ella jugaba con la vergüenza, yo con la memoria. Y la mía era perfecta. Si quería guerra, la tendría. Pero la mía sería elegante.
Una tarde cualquiera, mientras ordenaba el armario del pasillo, encontré una vieja caja de zapatos que Javier había traído meses atrás desde la casa de sus padres. Dentro había fotos antiguas, cartas y un álbum familiar. Me senté en el suelo, más por curiosidad que por nostalgia. Entre los sobres descoloridos y las fotos de vacaciones, había algo que no encajaba, una pequeña libreta con tapa de cuero. La abrí. Las primeras páginas eran recetas, todas de Carmen: bizcocho de limón, paella de domingo, tarta de almendra, la de Clara. Hasta ahí, nada extraño. Pero unas páginas más adelante, entre los ingredientes y las fechas, aparecieron nombres escritos con tinta azul: Marta, Isabel, Teresa. Y junto a cada nombre, una fecha y un comentario breve. Semana de Marbella, sospechas confirmadas. Viaje a Valencia, lo niega todo. Llamada anónima, lloró otra vez. No necesitaba mucho contexto, eran las amantes de su marido. El mismo hombre al que Carmen defendía como un santo en cada reunión familiar. El mismo del que presumía como ejemplo de hombre fiel. Sentí una mezcla de sorpresa y una extraña calma. No porque me alegrara de su desgracia, sino porque, por primera vez, comprendí el origen de su veneno. Carmen no era fuerte. Era una mujer rota que aprendió a atacar antes de ser atacada. Pero su dolor no justificaba su crueldad. Guardé la libreta con cuidado. No con intención de usarla todavía, sino con la certeza de que un día ella misma me daría el momento perfecto. Esa misma semana, en una cena familiar, confirmé mis sospechas. Mientras los hombres hablaban de fútbol y las mujeres de recetas, Carmen bajó la voz y comentó, con una sonrisa apenas disimulada: yo siempre digo que para mantener un matrimonio hay que saber domar al otro. Algunas no lo entienden y acaban solas. Todas rieron. Yo no. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. No apartó la mirada. Sonrió con soberbia, como quien acaba de marcar un punto. Y en ese instante lo decidí, no iba a discutir con ella. Iba a enseñarle lo que era perder el control frente a todos. Esa noche, cuando Javier se durmió, abrí la libreta de nuevo. Observé los nombres, las fechas, los comentarios. No eran simples notas, eran la confesión escrita de una vida de mentiras. Y la mujer que me humilló en público había estado ocultando el mayor de los secretos: su propio matrimonio era una farsa. Podría haber llamado a las amantes. Podría haber contado todo a Javier, pero no era su batalla. Era mía. Y si algo había aprendido de Carmen, era que la vergüenza es un arma de precisión. Solo hay que saber cuándo soltarla. Me acosté tarde, con la mente despierta y el corazón en calma. Ya no sentía miedo de ella. Solo esperaba el momento adecuado. Y el destino, irónico como siempre, me lo puso en bandeja. Una invitación llegó al grupo familiar esa misma semana. Cumpleaños de Carmen, sábado a las 8. No falten. Sonreí. El círculo estaba completo. Ella me había enseñado la coreografía. Solo tenía que devolverle el baile. No tenía que inventar nada. Solo mostrarle su propio reflejo. Cuanto más observaba a Carmen, más claro lo veía: todo lo que hacía tenía un propósito. Nada en ella era espontáneo. Cada gesto, cada frase, cada silencio, eran piezas de un tablero que llevaba años manejando. Un viernes, mientras ayudábamos a preparar la cena en casa de mis suegros, la escuché hablar con una de sus amigas. Estaba en el salón, creyendo que nadie la oía. Hay que mantenerlas a raya desde el principio, decía. Si una nuera te respeta demasiado, pierdes el control. La amiga rió, cómplice. ¿Y la tuya? Todavía no entiende las reglas. El tono fue tan frío, tan calculado, que me quedé paralizada. Esa frase no era una broma. Era una declaración de poder. Volví a la cocina sin hacer ruido y me prometí que no iba a seguir jugando según sus reglas. Si Carmen necesitaba sentirse reina, yo iba a ser su espejo. Y no hay nada que odie más una reina que ver las grietas de su corona. En los días siguientes empecé a conectar puntos. Supe por una vecina que Carmen llevaba meses insinuando que mi matrimonio no duraría mucho. Había sembrado dudas incluso en la familia de Javier. Todo con una sonrisa,
todo disfrazado de preocupación. Decía frases como, Laura es buena chica, pero no entiende la tradición o es muy independiente, no se deja guiar. Traducido al idioma de Carmen, no se deja dominar. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió todo. Ella no me odiaba por quien era, sino por lo que representaba. Una mujer que no necesitaba su aprobación para sentirse válida. Y ese tipo de mujer la amenazaba más que cualquier amante del pasado. A partir de ese momento, mis visitas a su casa se volvieron calculadas. Observaba sus rutinas, sus frases repetidas, los temas que evitaba. Cuando mencionaban a su marido, bajaba la mirada o cambiaba de tema. Cuando alguien hablaba de fidelidad, tensaba los labios. Era evidente, debajo de su máscara de matriarca perfecta había un pozo de vergüenza esperando ser abierto. Y yo tenía la llave. No lo hice con rencor, sino con precisión. El rencor nubla la vista, la calma apunta mejor. Decidí esperar su cumpleaños. El mismo escenario, la misma gente, las mismas sonrisas falsas. Solo cambiaría el guión. Mandé hacer un pastel en la misma pastelería que la suya. Le pedí al repostero que escribiera con letras doradas sobre fondant blanco una dedicatoria muy especial. Nada ofensivo, nada vulgar. Solo una frase tan simple que dolería por su elegancia. Para Carmen y sus recuerdos, Marta, Isabel, Teresa. Cuando lo vi terminado, supe que ese pastel no era una venganza. Era una devolución. Una lección de simetría. Su cumpleaños se acercaba, y ya sabía qué regalo darle. Cuando decidí hacerlo, no sentí culpa. Sentí alivio. Era como si, por fin, todo encajara, cada humillación, cada palabra disfrazada de cariño, cada mirada calculada. Todo había sido una lección sobre cómo usar la paciencia como arma. Pasé los días previos al cumpleaños de Carmen sin cambiar nada de mi rutina. Fui a trabajar, cociné, sonreí cuando me hablaba por teléfono. Ella, ajena a todo, me contaba con entusiasmo los preparativos, el menú, la lista de invitados, incluso el vestido nuevo que había comprado. Su tono era triunfal. No sabía que ya había perdido. El martes fui a la misma pastelería donde había mandado hacer mi pastel de cumpleaños. El dueño me reconoció enseguida. Ah, la nuera de Carmen, dijo sonriendo. ¿Otro encargo para ella? Sí, respondí con calma. Pero esta vez quiero que todo sea perfecto. Le mostré un papel donde había escrito la dedicatoria. El pastelero la leyó, levantó una ceja y luego asintió. Es elegante. Dolerá más así. Exacto, le respondí. Durante los siguientes días, repasé mentalmente cada detalle. No era solo el pastel. Era el momento, la postura, la mirada. Aprendí observando a Carmen que las guerras familiares no se ganan con gritos, sino con silencios bien colocados. Preparé mi ropa, un vestido sencillo, beige, nada llamativo. Quería parecer invisible hasta el instante justo. Javier me preguntó si estaba nerviosa. ¿Por el cumpleaños de tu madre? No respondí. Creo que le gustará mi regalo. Él sonrió sin entender. El sábado llegó. Por la tarde, antes de salir, abrí la libreta de Carmen una última vez. Pasé los dedos sobre los nombres, Marta, Isabel, Teresa, y me detuve en la última página. Había una nota escrita con rabia. Él nunca cambiará. Cerré el cuaderno con suavidad. No necesitaba más pruebas. Solo la verdad. Dejé la libreta en un sobrecerrado dentro de mi bolso. No sabía si la usaría, pero tenerla allí me daba una sensación de control absoluto. No era venganza ciega, era justicia simétrica. Antes de salir, me miré al espejo. No vi una víctima. Vi a alguien que había aprendido a devolver cada golpe con elegancia. Respiré hondo, recogí el pastel de la pastelería y salí. Durante el trayecto, el cielo empezó a nublarse. Una lluvia fina cayó justo cuando llegué a su casa. Pensé que hasta el clima parecía entender el tono de la noche. Al llegar, Carmen me recibió con un abrazo exagerado. Laura, qué guapa. Gracias por venir, hija. Sonreí. Por nada, Carmen.
Te traje un regalo muy especial. Ella no lo sabía aún, pero en esa caja blanca venía la lección que la vida llevaba años intentando darle. No era venganza. Era pedagogía. La casa estaba llena. Luces cálidas, música suave, el olor del cordero asado flotando en el aire. Carmen reinaba en su elemento, moviéndose entre los invitados con una copa de vino en la mano y esa sonrisa suya, perfecta, ensayada. Era su noche. Y, sin saberlo, también era la mía. Javier hablaba con su padre, distraído. Yo permanecía cerca de la mesa, observando cómo todos reían, comían, brindaban. Aparentemente, todo era armonía. Pero debajo de esa calma se escondía una corriente eléctrica. Yo la sentía en el pecho. Cuando dieron las 10, alguien apagó las luces. «El pastel», gritó una de las tías. Carmen aplaudió, encantada. «¡Ay, qué emoción! No os habéis olvidado de mí». Salí de la cocina con la caja blanca entre las manos. El silencio fue inmediato. Algunos recordaban perfectamente la escena de mi cumpleaños. Carmen también. Lo vi en su mirada, una mezcla de orgullo y curiosidad. Dejé la caja sobre la mesa y la abrí lentamente. El olor a vainilla y fondant llenó el aire. El pastel brillaba bajo la luz tenue, con letras doradas que parecían grabadas con fuego. Para Carmen y sus recuerdos, Marta, Isabel, Teresa. Durante 3 segundos, nadie respiró. El silencio era tan profundo que podía oír el chisporroteo de las velas del salón. Carmen parpadeó. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Luego rió. Una risa forzada, nerviosa, casi un tic. «¿Qué es esto?», preguntó. Su voz sonó quebrada. Yo me encogí de hombros. «Una costumbre familiar, ¿no?». Recordar los amores del pasado con humor. El golpe fue limpio. Sin gritos, sin insultos. Solo un espejo. Las caras alrededor eran un espectáculo en sí mismas, sorpresa, incomodidad, fascinación. Su marido se quedó inmóvil, con el tenedor suspendido a medio camino. Javier me miró, confundido. Carmen bajó la vista, tratando de recomponerse. «Qué mal gusto», Laura murmuró. «Perdonan», respondí con una sonrisa tranquila, «pensé que te gustaría». «Es tradición». Las risas nerviosas se apagaron. El ambiente se volvió espeso, tenso, imposible de fingir. Carmen intentó cambiar de tema, pero nadie la siguió. Su reino de apariencias se había derrumbado con una simple frase en fondant. Yo me mantuve en pie, con las manos entrelazadas, disfrutando del silencio. No había satisfacción cruel, solo una serenidad profunda. Era la primera vez que veía a Carmen sin máscara. Frágil, descolocada, humana. Alguien encendió las luces de nuevo. «Bueno», dijo su cuñado, rompiendo la tensión, «¿cantamos o no cantamos?». Las voces se unieron con torpeza. Carmen sopló las velas sin mirar a nadie. Y yo, en ese instante, supe que la guerra había terminado. Cuando los invitados comenzaron a irse, me acerqué a despedirme. Ella me evitó la mirada. Solo murmuró: «Eres más peligrosa de lo que pareces». Respondí despacio. «Solo aprendí de la mejor». Salí al aire fresco con una calma que no había sentido en años. La noche olía a lluvia y a justicia. Ni siquiera tuve que explicarlo. Las caras lo dijeron todo. Los días posteriores al cumpleaños fueron extrañamente pacíficos. Demasiado. Carmen no llamó, no escribió, no hizo comentarios. En el grupo familiar, silencio absoluto. Ni un mensaje, ni una broma, ni un gracias por venir. Era como si todos hubieran decidido olvidar aquella noche. Pero el olvido nunca fue una costumbre en esa familia. El silencio, lo sabía bien, era solo una forma más elegante de preparar la revancha. Javier parecía aliviado. «Creo que esta vez entendieron el mensaje», me dijo una mañana mientras tomábamos café. Sonreí sin responder. Porque, si algo había aprendido de su madre, era que las personas como ella no entienden los límites, los interpretan como desafíos.
Esa semana la casa se sintió más ligera. Sin llamadas inesperadas, sin visitas sorpresa. Por fin dormía tranquila. Hasta que, un jueves por la tarde, noté el primer cambio. Estaba en el supermercado cuando una mujer, una conocida del barrio, se me acercó con una sonrisa cargada de veneno. Laura, cariño, he visto lo que hiciste en el cumpleaños de tu suegra, ¡qué espectáculo! La miré, confusa. ¿Tú cómo lo sabes? Está en Facebook. Bueno, estaba. Creo que ya lo quitó. Pero todos lo vimos. Sentí un nudo en el estómago. No me sorprendió, pero dolió igual. Carmen había hecho lo que mejor sabía hacer, contar la historia a su manera. Al llegar a casa, revisé el móvil. Había un par de mensajes de familiares con tono ambiguo. Qué pena que las cosas lleguen a eso. No deberías haberla expuesto así, pobre mujer. Abrí Facebook. El post ya no estaba, pero los comentarios seguían. No todos soportarían una humillación así. ¿Qué clase de nuera hace algo así? No me defendí. No respondí. Solo guardé las capturas. Carmen creía que la batalla pública me desestabilizaría. Pero había cometido el error de subestimar mi memoria. Yo ya tenía algo que ella no, pruebas, fechas, nombres, y la certeza de que su reputación era una casa de cristal. Esa noche, mientras Javier intentaba convencerme de dejarlo pasar, le acaricié la mano con calma. No te preocupes, le dije. No pienso discutir. Solo voy a dejar que todos vean quién es realmente tu madre. Por primera vez, Javier no me contradijo. Me miró en silencio, con algo que parecía respeto, o miedo. Subí a la habitación, encendí la lámpara y abrí mi bolso. Dentro, la libreta de Carmen esperaba, silenciosa, paciente. La pasé entre mis dedos, como quien sostiene un arma cargada. Y sonreí. La calma había durado lo justo. El próximo movimiento no sería mío. Sería de la verdad. Pensé que con eso bastaba. Me equivoqué. El sábado por la mañana, el teléfono no paraba de vibrar. Notificaciones, mensajes, llamadas perdidas. Algo había pasado. Abrí el grupo familiar y lo vi enseguida. Carmen había publicado un largo texto. Ni disculpas ni reflexión. Solo una versión cuidadosamente editada de los hechos. Quiero aclarar que en mi cumpleaños fui víctima de una humillación pública. Nunca imaginé que mi propia nuera usaría información privada para herirme. He sido buena con ella, pero me pagó con maldad. No entraré en detalles, porque no quiero dañar a mi hijo. Solo espero que la vida le enseñe el respeto que yo intenté darle. Debajo, una lluvia de corazones y mensajes de apoyo. Eres una señora, Carmen. No te rebajes a su nivel. Qué vergüenza de nuera. La rabia me subió como una marea, pero la controlé. No era el momento de hablar. Era el momento de mostrar. Respiré hondo, abrí la carpeta que había preparado la noche anterior y seleccioné los archivos, capturas de la libreta, fotos de las páginas donde Carmen había anotado los nombres de las amantes de su marido, y, lo más importante, un audio. Su voz. Fría, clara, inconfundible. Si una nuera no se deja dominar, hay que hacerla quedar mal. Que todos piensen que es ingrata, y ya está. Nadie sospecha de una suegra con cara de abuela. Subí todo al grupo familiar. Sin texto. Sin comentario. Solo los archivos. El silencio fue inmediato. Podía imaginar los teléfonos vibrando en toda la ciudad. Mensajes privados, llamadas cruzadas, el desconcierto multiplicándose como fuego. A los pocos minutos, Javier entró en la sala con el móvil en la mano. ¿Qué hiciste? Solo respondí con la verdad, dije sin levantar la voz. Tú sabías lo que había hecho tu padre. Javier no respondió. Se dejó caer en el sofá, pálido. Durante la tarde, los mensajes comenzaron a llegar. Primero, los neutrales. Qué lío, mejor no meterse. Luego, los valientes. Ahora entiendo todo. Y finalmente, los silenciosos, los que eliminaron a Carmen del grupo. A las 7, supe que había visto los mensajes porque la vi escribir.
Un simple, que desapareció al instante. Luego, nada. Ni una palabra. Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino por la calma rara que llega después de años de contención. Había pasado tanto tiempo aguantando sus golpes, que el silencio de esa noche se sintió como justicia. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de su marido, mi suegro. Corto. Seco. Gracias por decir la verdad. Nadie se atrevía. Lo leí 3 veces. No contesté. A mediodía, Javier me dijo que su madre lo había llamado llorando, pidiéndole que la defendiera. Él solo respondió: «Mamá, esta vez no puedo». Y ahí supe que la guerra había terminado. No con un grito, sino con una frase que pesaba más que cualquier pastel. El silencio fue absoluto. Nadie volvió a defenderla. El lunes por la tarde, el timbre sonó con insistencia. 3 veces, rápidas, cortas, agresivas. No hizo falta mirar por la mirilla, sabía quién era. Abrí la puerta. Allí estaba Carmen. Sin maquillaje, con el rostro hinchado de llanto y los ojos inyectados en rabia. No parecía la mujer elegante de siempre, sino alguien que había perdido el guión de su vida. «¿Podemos hablar?». Su voz temblaba, pero no de tristeza. De furia contenida. Asentí y la dejé pasar. Se sentó en el sofá, mirando alrededor como si la casa le perteneciera. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó, casi escupiendo las palabras. «Porque tú empezaste», respondí con calma. «Eres una desagradecida. Todo lo que hice por ti, todo lo que te di. Me diste lecciones, Carmen. No cariño. Te integré en mi familia. Y luego te aseguraste de recordarme todos los días que nunca estaría a tu altura». Guardó silencio. Su respiración era agitada, como si cada palabra mía le doliera físicamente. Intentó recuperar la compostura. «Podrías haberme hablado. No hacía falta llegar a esto». La miré fijamente. «Yo te hablé muchas veces. Tú nunca escuchaste. Solo entendías el eco de tu voz». Se levantó, empezó a caminar de un lado a otro. «¿Y Javier, qué piensas lograr? Que me odie, soy su madre». «Entonces compórtate como tal». Esa frase la detuvo. Por un instante, pareció encogerse. La máscara se resquebrajó. «Yo solo quería mantener unida a la familia», murmuró. «Una familia no se mantiene con miedo», respondí. «Se mantiene con respeto». Nos quedamos en silencio. Fuera, la lluvia golpeaba los cristales con suavidad. Dentro, el aire era denso, cargado de todo lo que nunca se había dicho. Entonces, cambió de tono. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. «¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Seguir destruyendo todo?». Negué con la cabeza. «No, Carmen. No pienso destruir nada. Solo dejaré que las cosas caigan donde debían haber estado desde el principio». Me miró como si no me reconociera. «Eres fría». «Soy libre». Caminó hasta la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. «Esto no se va a quedar así». Sonreí con serenidad. «Por supuesto que no. Ahora, todo estará exactamente como debe estar». Cerré la puerta despacio. Me quedé un momento en silencio, respirando. No sentí triunfo. Sentí algo más profundo, más sólido, la certeza de haber terminado un ciclo. Cuando Javier llegó más tarde, no preguntó nada. Solo se acercó, me abrazó y dijo: «Ahora entiendo todo». Y en ese abrazo, sin palabras, supe que el poder había cambiado de manos. Pensaron que estaba acabada. Pero nunca entendieron que solo estaba esperando el momento de mostrarles el final verdadero. Pasaron unos días sin noticias de Carmen. Ni llamadas, ni mensajes, ni comentarios en redes. Solo silencio. Un silencio tan denso que casi se podía tocar. Hasta que un jueves por la tarde me escribió: «Quiero hablar contigo». Sola. Sin gritos. En el café de siempre. Fue
No por curiosidad, sino por cierre. Porque hay conversaciones que no se buscan, pero se necesitan para dejar el pasado en paz. Carmen ya estaba allí cuando llegué. Sentada en una mesa junto a la ventana, el maquillaje impecable, el pelo perfectamente peinado. Era su forma de decir, aún tengo el control. Solo que ya no lo tenía. Cuando me vio, sonrió con una cortesía forzada. Gracias por venir. De nada respondí, sentándome frente a ella. Durante unos segundos, no dijo nada. Solo removía el café con una cucharilla, observando el movimiento circular, como si buscara el valor entre las burbujas. Finalmente habló. Sé que me pasé. Pero tú también. Nos hicimos daño las dos. No era una disculpa. Era una invitación a compartir la culpa. Una trampa. Respiré hondo y la miré a los ojos. No, Carmen. Tú hiciste daño porque necesitabas sentirte por encima. Yo respondí porque me cansé de estar debajo. No es lo mismo. Su gesto se endureció. ¿Te crees muy lista? No. Solo aprendí a no bajar la cabeza. Guardó silencio. Luego bajó la voz, cansada. ¿Sabes lo peor? Que mi hijo ahora te mira como si fueras una heroína y yo, como una vieja ridícula. La frase me sorprendió. No esperaba tanta claridad. Pero no dije nada. ¿Qué querías demostrar, Laura? Que el respeto no se exige. ¿Se gana? Carmen asintió lentamente. Por un momento, la máscara cayó del todo. Se la veía cansada, frágil, como una reina que por fin entendía que su reino era de papel. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora nada. Ya no hay guerra. ¿Y Javier? Está bien. Ya no se siente en medio. Solo quiere paz. Igual que yo. Nos quedamos en silencio. Ella miró por la ventana, hacia la gente que pasaba bajo la lluvia. Por primera vez, parecía humana. Tal vez por eso me animé a decirlo. Carmen, no te deseo mal. Solo quería que sintieras lo que yo sentí, el peso de ser invisible. Cerró los ojos un instante, respiró hondo y murmuró. Lo sentí. Esa fue la única disculpa real que salió de su boca. No era perfecta, pero era suficiente. Me levanté, dejé unas monedas sobre la mesa y añadí. Sabes, tú tenías razón en algo. Hay tradiciones que se repiten. Solo que esta vez, no serás tú quien las imponga. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Fuera, la lluvia había parado. El aire olía a limpieza, a tierra nueva. Mientras me alejaba, sentí una paz que no recordaba haber tenido en años. No porque hubiera ganado, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Carmen podía seguir siendo quien quisiera, madre, víctima o reina caída, pero yo había recuperado lo que ella intentó arrebatarme, mi voz. Y cuando alguien recupera su voz, ya nada puede silenciarlo. Por fin, la mesa estaba limpia.